Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñenme a ver la historia de Togo, un perro de trineo que ganó la carrera más importante de esta disciplina en el año 1925, pese a haber sido considerado incapaz de terminarla, ya que era demasiado pequeño en comparación a sus rivales. Cabe aclarar que se trata de una peli basada en historia real. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita, dale like y comparte. Así que ponte cómodo que comenzamos. Bueno, vamos a jugar. Todo comienza con esta imagen espectacular de lobos tirando el trineo de Leonard. En un momento se detienen y felicita a Togo. Un 24 de enero de 1925, cuando llega al pueblo, le comenta que tienen un brote de difteria de hace más de una semana. Al toque pregunta por Constance, su pareja, que por suerte se encuentra bien. La enfermedad está atacando rápidamente a los niños y algunos han muerto. Hay un suero con la cura, pero no saben cómo traerlo hasta el pueblo. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Estaban todos reunidos para buscar una solución y a la vez preguntando por él. Allí dicen que el suero podrán traerlo en tren o aeroplano, pero hay un problema, se aproxima una tormenta terrible. Ahí nomás le preguntan a Leonard qué opina sobre la tormenta. Le dice que es muy malo porque luce muy mal y el barómetro desciende de un modo alarmante. Pero hay algo que le llamó la atención: por la mañana encontró caribús y Togo los ignoró. Ahí se dio cuenta que se viene una tormenta especial. Le dice: todo bien, pero ¿qué tiene que ver eso? No entiendo. Es que Togo es cazador de caribús, pero sigue sin entender. Leonard dice: nunca en estos 12 años los ignoró. Cuando un animal contradice su naturaleza y corre a un lugar seguro por lo que le teme a la tormenta, el hombre también debería de temerle. Le preguntan a Leonard cuánto tiempo le llevaría ir y volver con el suero. Responde que ni siquiera sabe si podría lograrlo. Ahí nomás salta uno y dice: él viajó en 4 días hasta Ninana, pero... Ajá. No me quemes. ¡No me quemé! Responde: no, amigo, ni loco. Y así se va con Togo. Antes, el Doc le pide que le acerque hasta el hospital. Cuando llega le dice: suerte, Doc. Pero el Doc dijo: este pueblo se fundó por suerte. El oro se veía a lo lejos y se abría paso, pero cuando se agotó el oro, también la suerte. Esto lo dejó recalculando y se aproxima a ver a los gurisitos enfermos. Lo hace reflexionar. Constance se acerca, ve que está encerando el trineo y le dice: ¿vas a hacerlo? ¿Por qué no eligen a alguien más para variar? ¿Será posible hacerlo con este clima? Leonard dice que todo es posible. Ahí le cuenta que pasó por el hospital y vio a los gurisitos, que a cada uno de ellos lo conocen, también a sus padres, y que son vecinos que no pueden quedarse sin hacer nada. Pero ella siente miedo de que le suceda algo. Luego le dice que no lleve a Togo porque ya tiene 12 años y está viejito para poder realizar el viaje. Pero Leonard le dice: no te preocupes. A Constance le pone los puntos, que lo quiere mucho como para llevarlo hacia su muerte, que no está preparado para lo mal que lo va a hacer sentir perder a Togo, que ella también está mal porque ama a ese perro. Pero Leonard dice: sin él yo no regresaría y hoy sería tus últimas 12 horas juntos, que nada está decidido aún. Pero justo golpean la puerta y era George, avisando que no va a haber rescate aéreo y que la idea de los perros sigue en pie. Leonard más tarde habla con Togo, que debe ser muy cuidadosos, que solo lo hará una vez más. Así se despide Constance de Togo y le pide que vuelvan a salvo. Ella ingresa adentro y siente que esto va a terminar mal. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Cuando sale, todo el pueblo lo espera para desearle un buen viaje. Imagínate, son la última esperanza. Así van en el camino en cara a la tormenta. Nos traslada 12 años antes. Tenían a Togo en la cama. No sabía si sobreviviría. Nació más pequeño que los demás. Leonard dice que la naturaleza sabe cómo terminar con esto. Ella le pide que le dé una oportunidad. Togo era muy inquieto. Le hacía las 1001 a Leonard. Constance le insiste que él es rápido, debería probarlo en el trineo. Solo recibe quejas de que él es muy pequeño y no servirá. Pero vuelve a insistir que primero debe probarlo, para no hablar por hablar. Hay uno que quiere un cachorro y adivinen, Leonard quiere entregar a Togo. ¡No, no lo hagas, señor! Ella se recalienta porque está muy encariñada con él. Al día siguiente regala a Togo y la Germu no le agradó nada esto. Más tarde, mientras arregla el techo, vuelve el que recibió el perro para devolvérselo, porque dice que es un perro loco que da más problemas que ayuda. Volvamos al presente. Estaba en una picada bajando demasiado rápido, cuando Togo presiente que adelante no hay más camino e intenta frenar, pero era casi imposible. Leonard intenta enganchar su pico pero no puede, hasta que lo consigue. Ahí da órdenes a Togo que haga fuerza para subir. Así Togo comienza a hacer fuerza para subir pero no puede.
casi cae nuevamente hasta que logra que todos tiren para el mismo lado y comienzan a empujar. Pero para su desgracia Togo está lastimado de la pata, donde en el refugio promete curarlo. En el pasado Leonard sigue renegando con Togo, al parecer este Firulais se la rebuscaba para escapar. Así le tapa mejor y le dice que intenta escaparse ahora. Prepara tu trineo para entrenar a los demás y ahí se va. Togo observa esto y se pone como loco, así que busca la forma de escapar nuevamente, excavando, hasta que encontró la forma de salir. Se va directo a buscar a Leonard y a su manada. Cuando llega lo despista todo, se arma un descontrol para completar, ven a los caribús y van tras ellos. La situación se les fue de las manos que terminó empapado. Decide encerrarlo en un lugar donde no sea un corral, porque eso no lo detiene. Así lo encierra en un establo, pero Togo no se rinde y busca la forma de salir, hasta que vio las ventanas y se la ingenia para poder subir. Una vez arriba, obvio tirando todo lo que había en su camino, logró así de una vez por todas salir y va corriendo a alcanzar a Leonard. En el presente, Leonard decide tomar un atajo por la bahía. Su amigo le advierte que puede llegar a morir si lo hace, pero como él era testarudo, igual va. El macho. Mientras tanto, en el pueblo las horas están contadas, sin poder hacer nada. La tormenta es cada vez peor, así que Leonard junto con la manada toman coraje y ahí van. Hace una arenga para Togo, que no morirán aquí, que el nombre Togo será recordado y que cada uno de ellos siempre será un recuerdo viviente. Mientras tanto, en el pueblo redactan para la prensa, publicando en el diario que la epidemia ya amenaza a 1000 en el pueblo y la noticia de Leonard y Togo se expande. Chicago, New York, Filadelfia. Leonard llega hasta un refugio. Cuando descansan estaba un amigo y le dice: amo tu perro. Cualquier otro al llegar mostraría cansancio, sin embargo el tuyo tiene ganas de seguir corriendo y hasta pelear con un oso. A Leonard le dice: vos sabés que yo lo regalé 2 veces. Arrepentido. Vemos un flashback donde Constant y Leonard están llevando a Togo. Ahí se detienen un rato y habla de que Togo solo es un problema y pérdida de tiempo, que no lo ve como una mascota, sino como un perro para el trabajo, que por eso necesita regalarlo. Ahí llegan hasta la casa de una señora, lo dejan, pero Togo se vuelve loco, no quedaba quieto. Hizo desastre en la casa mientras Leonard sale a entrenar. Togo rompe el vidrio y escapa. Llega hasta la manada y Leonard lo ve como diciendo: no lo puedo creer. Ahí nota que está lastimado, quiere llevarlo, pero él se va al frente de todo. Sin dudarlo, Leonard lo lleva hasta atrás. No puede comenzar como capitán de una manada. Ahí nota que tiene un talento natural. Al ver que superó a Eloisa, lo asciende. Vuelve a notar de las ganas que tiene y que todo marcha bien. Tan bien que cuando regresa a casa Togo va enfrente de todo. Este muchacho me llena de orgullo. Ahí está sorprendido porque no es un perro de trineo, sino un perro guía. Leonard está eufórico y la mujer lo mira: recién ahora te das cuenta, tarao. Él es un campeón y tiene el corazón de un sobreviviente, y lo llamaré Togo, por el almirante menospreciados como él. Volvamos al presente. Constant se entera que quiere hacer un relevo a Leonard, donde esperarán para poder cumplir y traer el suero. Obvio, fue toda la idea del gobernador. El punto es que Leonard no sabe que hay un relevo, y encima al cortar camino no se podría encontrar con el relevo que tiene el suero. El gobernador sospecha de si podrá lograrlo, pero afirma que sí podrá. Encima se acerca el deshielo, así vemos a uno de los relevos, va hasta el punto que marcaron a esperar a Leonard. Justo ya estaba pasando por abajo y encima iba medio dormido. Él baja, grita con toda su fuerza para avisar que él tiene el suero, pero sigue de largo, no logra escucharlo. Todo estaba perdido. Esta historia continuará de inmediato. Nada, mentira, si lo escuchó. Ahí le muestra la cura y cuenta que todos los demás sufrieron por el frío, que nadie es tan duro como él. Pero lo nota raro, le pregunta qué le pasa y que Togo es el mejor perro que conocieron, pero ya lo ven muy agotado, que deje a Togo, que él lo cuidará. Pero Leonard se enoja porque dice que Togo es su líder, que le haga un favor y atienda a sus perros. Pero ahí le pide disculpas, que sabe que actuó mal y que su amigo solo se preocupa, que si mañana sucede algo él toma toda la responsabilidad. Cuando amanece carga con el suero a su trineo y así parte. Ahí los amigos comentan entre ellos que sospecha que cruzará la bahía nuevamente. Le advierten que no por el deshielo, pero no escuchó. Cuando llega a la bahía la estaba pensando, pero al final decide cruzar igual. Como era de esperarse, se empieza a rajar todo el hielo. Togo da lo mejor de sí. ¿Lograrán cruzar? Lo dejamos ahí porque ahora vamos a un flashback de hace 10 años atrás, donde hacían carreras y empezaron las apuestas.
Leonard con Togo a la delantera le dice que ganarán al mejor equipo de Alaska. Ahí llegan en primer lugar ganando la carrera de Alaska. Genio, y encima se llevaron $5.000 de premio. En el presente Leonard se encuentra en problemas, ya se derritió gran parte de la bahía, pareciera que no va a lograrlo. La cosa se pone cada vez más difícil. El trineo se golpea con el bloque de hielo, casi queda ahí, pero por suerte siguen avanzando. Leonard canta victoria de que lo hicieron, pero por un par de metros no pueden seguir avanzando. Así que se le ocurre clavar en ese bloque un pico, agarrar a Togo y tirarlo hasta el otro lado. Le dice que siga adelante, pero un solo perro no puede con algo tan pesado. Aunque no crean, está funcionando. La cuerda está a punto de cortarse. Leonard suelta la cuerda. Así todos salen corriendo. Él queda ahí, toma impulso y salta. Ahora sí, lograron cruzar. En el refugio, Susan se larga a llorar porque dice que Togo se está muriendo, pero el amigo no le dice a Leonard lo que en realidad dijo. Constance ya no aguanta más la espera, quiere ir a buscar a Togo y a Leonard, pero le dicen que no lo haga, que irá Jorge por él. Así sale Jorge. El amigo lo llama antes de irse y quiere mostrarle algo. Cuando ve, le dice que estaba preocupado por él, pero que desde que vio la bahía, dice no preocuparse por un hombre que va de la muerte. La bahía totalmente descongelada estaba. Leonard sube a Togo al trineo para que descanse, pero no quería saber nada. Insiste en seguir corriendo. Así escala, luego desciende y siguen camino a casa. La tormenta no cesaba, era abrumadora. Leonard no ve nada, así que pide a Togo que lo guíe a todos por el camino porque sabe que puede. Mientras eso sucede, Leonard se desvanece. Ya era de noche y estaban todos quietos. Leonard se despierta y va a ver a Togo. Le dice sufriendo que no pueden parar, porque si no morirán, que él morirá si se detiene. En ese momento hay una luz. Llegó Joe a recibirlo. Dicen que entre que ellos entrarán a los perros. Pero Leonard dice que a Togo no. Él lo cargará, así lo alza y lo lleva adentro. Ahí el amigo no puede creer que Togo con 12 años haga tantos kilómetros. Así ellos llevan el suero hasta el otro refugio. Ahí agarra a Mario y se va hasta el pueblo. Mientras tanto Togo se levanta y va al lado de Leonard. Al día siguiente avisan al gobernador que un trineo se aproxima. Agarra el suero y se va rápido al hospital. Un periodista sale a preguntarle el nombre. Le dice: me llamo Mario. Serás noticia de todos los diarios. ¿Y el perro líder cómo se llama? El perro se llama Balto. Y hasta le toman una foto. Y yo en este punto dije: ¿qué? Él es el campeón salvador del pueblo. Ah, güey. Así todos los gurises se sanaron, todos estaban obviamente felices, lo lograron. Leonard se despide de Joe de partir hacia el pueblo. La pregunta es: ¿Togo podrá hacerlo? Se van caminando y llegan hasta su hogar, pero con Togo cargado entre sus brazos. Así lo acuestan en su cama prediciendo ya el final. Al despertar ve a Constance mimando a Togo y enojado porque en los diarios le dieron el crédito a otros y no a él. Al llegan los vecinos a darle unos regalos, golpean y pasa Dan, le traen una cama para Togo. Dan lo ve medio mal a Togo y se retira. A la noche golpean y es Sally con Deb. Le regalan un perro de juguete llamado Togo. Lo tallaron y pintaron a mano. Es una forma de agradecerle por salvarle la vida a su hija. A veces se pone mal Leonard y sale porque Constance tenía razón lo que le advirtió. Se siente culpable que no está preparado para perder a Togo. Leonard se tiene que ir a trabajar, pero sin Togo, y le pide perdón. Pero Togo no acepta no acompañarlo. Lo ve desde lejos y le ladra. Cuando parte, Togo sufre al verlo irse sin él, hasta que abre la puerta y se sale corriendo tras él como siempre. Constance sale a buscarlo y ahí Leonard logra verlo. No puede creerlo, ahí lo espera. Tiene un flashback de cuando era cachorro. Esto lo emociona. Él dice que fue un error rechazarlo desde un principio, que fue un tonto, que pensó que vivía para el trineo, pero en realidad él solo vivió para Leonard. Vivió sus años dorados en un nuevo trabajo como padre. Por 2 años procreó, mientras los demás estados celebraban a Balto. Los Moyer lucharon por tener un cachorro con la sangre de Togo. Togo los dejó un jueves de diciembre. Constance y él siguieron trabajando con perros, porque si están cerca tienden a meterse en tu corazón, permanecen el resto de tu vida, resguardado en tu corazón para siempre. ¿Qué? ¿Qué le pareció esta película? Lo leo en los comentarios y no te vayas que todavía hay más resúmenes por ver. Se los dejo por acá.